Amigos, amigues de La Indómita. Estamos en la Feria Internacional del Libro. Estoy con Magdalena Suárez, es codirectora de Ediciones Achahuata. Y ellos han editado el libro Revolución en los Andes, de Víctor Polay Campos. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre este libro que ha traído mucha atención. Primero dime, me dio bastantes libros. Bueno, hola a todos, a todas, a todos los que están aquí escuchándonos y al público que está conectado. Sí, en efecto, se han vendido bastantes libros, ya casi, es más, el mismo día del pronunciamiento público que hicimos, la tirada que teníamos se agotó, entonces sí, está rayando el libro. Para que sepan un poco las personas que nos están viendo, el libro, lo que se censuró en la feria del libro fue la presentación del libro, ¿no? Que además tenía varios invitados, ¿no? Sí. El libro incluso está reseñado por Antonio Zapata, que es un historiador, Gabriela Wiener, que es escritora y periodista, e incluso está José Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay y que recientemente ha fallecido, ¿no? Sí. Tiene muy buenas reseñas. Cuéntanos un poco cómo se ha vivido todo esto desde la censura de la presentación. Y también ustedes estaban un poco preocupados, me parece, porque la DIRCOTE pensaba, parece, intervenir en el stand, ¿no? Sí, sí, en efecto, como dices Amanda, lo que se censuró fue la presentación, todo el tiempo lo hemos dicho, no el libro como dije hace un minuto se sigue vendiendo, ¿no? Pero la directiva de la Cámara Peruana del Libro decidió cancelar, ¿no? Cancelar en sus palabras la presentación y pues sí, como dices, es un libro que cuenta con los comentarios de Antonio Zapata, Gabriela Wiener, Pepe Mujica. También tiene una introducción, un prólogo de Natalie Durán, que es profesora de San Marcos. Y pues el evento en sí estaba en un marco académico, ¿no? De reflexión y debate académico crítico sobre un periodo que pasó en la historia de nuestro país, ¿no? Los presentadores estaban Antonio Zapata, historiador de la Católica, y Natalie Durán, que en calidad de persona que había hecho el prólogo, ¿no? Y profesora de San Marcos, como ya lo mencioné. Entonces, lo que ha pasado es que simplemente dijeron vamos a cancelar el evento y además dijeron como en aras del orden y de la democracia, ¿no? Y de la pluralidad, cosas que realmente plural no es cancelar un evento con el que no estás de acuerdo, ¿no? Y sí, en efecto, ese mismo día nos comentaron que la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional de Perú estaba pensando venir, entonces eso también nos tuvo muy alertas, ¿no? Porque además se acusa la razón principal que ha salido por todos los medios, que es la apología del terrorismo, no es algo que se esté haciendo acá, ¿no? Desde la página 1, lo decimos nosotros en la presentación, lo dice Natalie Durán en su prólogo, lo dice, o sea, se dice bastantes veces en el libro, no se está romantizando nada, es un periodo necesario de saber, conocer y entender para no volver jamás a repetirlo, ¿no? Es justamente eso que las críticas y además este terruqueo, ¿no? Que siempre se instala sí. cuando se aborda un tema sobre el conflicto armado interno, sobre todo, ¿no? ¿Cómo han lidiado con esa crítica, por ejemplo, de la gente que dice, no, ¿por qué se publica a un terrorista, no? Alguien que está en cárcel. Bueno, la historia no se puede construir desde un solo punto de vista, ¿no? En el proceso histórico hay diferentes actores que participan en diferentes conflictos y es necesario escuchar, ¿no? En este caso, Víctor Polay Campos fue un protagonista del conflicto y es necesario leer, saber y entender qué pasaba por su cabeza en esos momentos para hacer lo que hizo, que es tomar la vía armada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora la derecha quiere solamente tener un relato oficial de la historia y cualquier relato que no sea el de ellos tiene que ser excluido, censurado. O sea, incluso para un proceso de reconciliación es necesario escuchar todas las versiones, así sean versiones que incomodan, sí, porque fueron personas que hicieron actos atroces como lo hicieron los miembros terroristas del MRTA y de Sendero Luminoso, ¿no? No es el caso de Sendero Luminoso, estamos hablando ahorita del MRTA, como Víctor Polay, que fue pues el principal líder del MRTA.
Y entonces yo creo que en un proceso de reconciliación necesita escuchar esas voces también, ¿no? Porque si no, estamos hablando de una versión incompleta de la historia, ¿no? Y pues con el terruqueo yo creo que la respuesta a eso ha sido el masivo apoyo que hemos tenido de los lectores y las lectoras de Achahuata, ¿no? Achahuata no es un proyecto que nació ahorita para publicar el libro de Víctor Polay. Achahuata tiene 4 años y 60 títulos publicados que ustedes pueden ver acá. Tenemos un stand bastante grande, bastante amplio, con 60 títulos que avalan nuestro trabajo en todos estos años, ¿no? Entonces esto no es un panfleto que pues quiere hacer apología al terrorismo, no, ¿no? Esto es un documento histórico que es necesario leer y comprender, ¿no? Leyendo un poco solo la parte que ha escrito Polay en el inicio, ¿no? Él dice que lo ha escrito en el penal de Piedras Gordas, ¿no? Él tiene una condena de 35 años, ¿no? Y está totalmente aislado, ¿no? Y hace como una especie de mea culpa también, ¿no? Él dice que esto es una especie de autocrítica también, ¿no? Yo quería saber cómo llegan ustedes a decidir que este libro hay que publicarlo y cómo se instala esa comunicación. Bueno, creo que en general, creo que las memorias o los testimonios de ex militantes terroristas están subestudiados, ¿no? Es algo que parece que la crítica en general no quiere tocar por miedo a generar cosas como lo que ha pasado ahora, ¿no? Entonces, no solamente allí, o sea, yo tengo acá en la página 204, dice Polay, si me permiten leer, dice: ahora pienso que los secuestros, para hablar sin eufemismo, fueron acciones crueles, en muchos casos injustificables, en particular los de los civiles que no estaban directamente involucrados en el conflicto armado interno, y lo lamento mucho. Si pudiera hacer retroceder la historia, no los volvería a probar, pero como esto es imposible, solo me queda la autocrítica. Yo durante el megajuicio del MRTA pedí perdón a las víctimas que sufrieron por causa del MRTA. Este es uno de los casos. No obstante, quiero recordar a todos que llevo más de 22 años preso asumiendo mi responsabilidad. Sería justo para la democracia que todos lo hicieran. Entonces, este testimonio, o sea, Víctor Polay Campos, que acá dice explícitamente que pide perdón, que se arrepiente, obviamente no podemos cambiar la historia, los hechos pasaron, ¿no? Pero no estamos en ningún momento en este libro, al publicar este libro, nosotros como editorial hace apología ni romantiza nada. O sea, desde el momento 1 decimos que fueron hechos atroces, que no deben pasar, pero debemos conocerlos para rechazarlos, ¿no? Debemos conocerlos para rechazarlos, y también el MRTA ha participado con la CBR, cosa que no ha hecho Sendero Luminoso, ¿no? Ha pedido perdón, ha tenido muchos actos públicos en donde se ha arrepentido y ha pedido perdón. Entonces, no, o sea, en ningún momento se está haciendo apología, nada, ni se está romantizando nada, ¿no? Hay toda una disputa sobre la historia, ¿no? Incluso en estos años de negacionismo también, ¿no? De todo un aparato político que quiere una sola narrativa, ¿no? Exacto. Entonces, es importante es porque hay mucha crítica sin leer el libro, ¿no? Exacto. Y eso también debe ser para los editores, debe ser todo un desafío, ¿no? Sí, sobre todo por cómo empezó todo esto, que empezó pues con estos diarios de ultraderecha, Perú 21, ¿no? Expreso, ¿no? Diciendo, no, que el libro exalta las acciones guerrilleras, y no, o sea, las acciones guerrilleras, y no exalta nada. O sea, yo creo que el libro se tiene que ver como lo que es, un documento histórico necesario para conocer lo que sucedió en los 80 y 90 de boca, de letra o de puño y letra de uno de sus protagonistas, que es Víctor Polay Campos, porque sí fue un protagonista de lo que pasó. Entonces, claro, sí es indignante un poco que los diarios salgan, no, que el libro exalta, o sea, no tienen ni idea, o sea, ni siquiera se han dado el tiempo de leer el libro, de analizarlo, de revisarlo. Yo creo que un libro el debate tiene que ser al nivel de ideas, ¿no? Y esto se podía haber debatido a nivel de ideas en una mesa, y no haciendo lo que hicieron de cancelar el evento, ¿no? Que finalmente es como una cosa de silenciar nada más, y no hacemos nada, no reflexionamos sobre lo que pasa, ¿no?
Quisiera saber cuál es tu reflexión sobre justamente esto, ¿no? Esta censura que hay, que no es única, ¿no? Ya hemos visto varios tipos de censura en la cultura. Claro, lo que le hicieron a María Maricón, por ejemplo, ¿no? O también esa artista que protestó con la bandera, ¿no? Que está enjuiciada. Ajá. Entonces, ¿cómo en este proceso también han sentido un poco cómo han sentido esta censura, ¿no? También. Como te digo, creo que no es algo único, ¿no? Se viene de una serie de acciones de censura que está o que se orquesta a nivel de gobierno, ¿no? Estamos gobernados por la derecha, ¿no? Los mismos las personas que pertenecen a la comisión de la Cámara Peruana del Libro también son personas que pertenecen a la derecha y no ocultan su ideología, y está bien, ¿no? Está bien que no la oculten, ¿no? Pero silenciar un momento que pudo haber sido de reflexión, de debate sobre temas que se tienen que tocar, o sea, porque no logramos nada escondiéndolo, diciendo, por favor, cállenlos, esta persona no puede ni hablar, no, o sea, yo creo que es necesario construir procesos de verdadera reconciliación, ¿no? No reconciliación de mentiras, como lo quieren poner, ¿no? En el que podamos debatir. Por ahí vi, por ejemplo, que alguien decía, ¿por qué no invitan a las víctimas? Y no era el carácter del conversatorio, ¿no? El conversatorio quería con 3 académicos, porque César Coca también es un académico, acaba de doctorarse en la Universidad de CUNY en Nueva York. Entonces, con 3 académicos hacer un debate de reflexión académica, ¿no? Sobre qué de esto es valioso como documento histórico, ¿no? Porque cómo podemos incluso ver las contradicciones del propio Colay, que es interesante ver cómo todo el tiempo se está, por ejemplo, distanciando de Sendero Luminoso, ¿no? O sea, a nivel de discurso, es interesante un documento así, ¿no? O sea, ver qué cosas, o sea, en qué contradicciones cae, ¿no? ¿Qué es lo que no está contando? ¿Cuáles son los vacíos del testimonio? Pero no lo dejaron hacer. Entonces, finalmente, ¿qué estamos esperando, no? O sea, un solo relato de la historia, que es aparte el relato de ellos, ¿no? Y la violencia con la que se ha desplegado todo, o sea, empezando por los diarios ultraderechistas, Perú 21, he visto en Twitter una recatafila de cosas violentísimas, o sea, que de verdad repetirlas sería un insulto, ¿no? O sea, contra los editores, ¿no? Del libro. Entonces, o sea, no sé bien qué valores o qué pluralidad es la que intentan enarbolar, ¿no? Porque pluralidad acá no hay, ¿no? Ni tolerancia, ni respeto, ni cosas contra la violencia, más bien todo lo contrario, ¿no? Bien, Magdalena, invito a que invites a la gente a venir al stand, a comprar el libro y a tener un poco más de, pues, una ayuda para reflexionar también y para conocer también la historia del Perú desde otros lados, ¿no? Desde otras voces. Bueno, yo invito a todos, a todas, a todes a que vengan al stand 84 de Ediciones Achahuata. Yo creo que la FIL, la Feria Internacional del Libro de Lima, es también esto, ¿no? Es también actos de censura, ¿no? Mientras que en el 2022 se están presentando la memoria de Fujimori, un ser nefasto para el país que nunca pidió perdón, ¿no? Y se presentó con honores, no sucedió nada, no cancelaron la presentación, por respeto a la pluralidad y a la democracia, no la cancelaron. El año pasado Israel, un estado genocida que ahora mismo está matando niños y niñas en Gaza, tenía un stand el año pasado sin problema. Entonces la Cámara Peruana del Libro, la comisión, no tiene ningún problema en sentarse en la misma mesa con una señora que ha ordenado la muerte de 60 peruanos y peruanas, y se sentaron en la misma mesa con ellas y con eso no tiene problemas, ¿no? Entonces, si queremos también otros puntos de vista, otras versiones de la historia, están todos invitados al stand 84 de Ediciones Achahuata. Acá estamos siempre abiertas de escuchar, conversar, debatir, y los esperamos siempre con mucho amor, como siempre decimos. Muchas gracias a todas, todos de la Indómita. Síganos en indómita.p.